Hola, muy buen día. Nosotros somos el equipo 2 y bueno, nuestro tema es acerca de la prueba de bondad de ajuste. Nuestro equipo está conformado por Castro Pérez Andrea, Mucho gusto. Chávez Ruiz Nayeli, Cervantes Barrientos Valeria, Hola. Delgado Montoya Andrea, Hola. González Torres Karina Hola. y yo, María Paula Chaurán. Y bueno, vamos a empezar a explicar un poco de qué trata esto. Bueno, las pruebas de bondad de ajuste son pruebas de hipótesis para verificar si todos los datos observados en una muestra aleatoria se ajustan con algún nivel de significancia a determinada distribución de probabilidad. Como hemos visto durante el curso, existen diferentes como la distribución uniforme, exponencial, la normal, la Poisson, que son con las que más estamos familiarizadas, etcétera. Y bueno, estas pueden estar completamente especificadas. Esto se le va a llamar hipótesis simple o perteneciente a una clase paramétrica, que bueno, se le conoce como hipótesis compuesta. Cuando se hace este tipo de pruebas, se plantean dos hipótesis. La primera, llamada hipótesis nula, se le denomina HO. Y bueno, en esta muestra se ajusta a una distribución teórica. Esto quiere decir qué es lo que se espera o el modelo. La segunda va a ser hipótesis alternativa, denominada como H1, y en esta muestra no se ajusta a una distribución teórica. Como nota, es importante saber que siempre van a ser contrarias una de la otra. En otras palabras, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa son mutuamente excluyentes. Y bueno, para calcular si una distribución dada se ajusta a un conjunto de datos, se pueden utilizar las siguientes pruebas. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, el criterio de Kramer-von Mises, prueba de Anderson-Darling, test de Shapiro-Wilk, la prueba de G cuadrada o el criterio de información de Akaike. Pero las más destacadas son la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de G cuadrada, que bueno, son las que vamos a explicar más adelante. La prueba G cuadrada es utilizada para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de frecuencias, así como para evaluar qué tan buena puede resultar una distribución teórica cuando pretende representar la distribución real de los datos de una muestra determinada. Esto se le conoce como evaluar la bondad de ajuste. Bueno, y esta prueba nos permite analizar este tipo de variables y tiene cuatro aplicaciones principales. Uno, probar la supuesta independencia de dos variables cualitativas de una población. Hacer inferencias sobre más de dos proporciones de una población. Hacer inferencias sobre la varianza de la población y realizar las pruebas de bondad de ajuste para evaluar la credibilidad de que los datos muestrales vienen de una población cuyos elementos se ajustan a un tipo específico de distribución de probabilidad. La distribución G cuadrada tiene un sesgo positivo, como se puede observar en la siguiente figura. Bueno, es la que aparece ahí al lado. Y la distribución de G cuadrada o Chi cuadrada, como también se le conoce, tiene la normalidad tal y como se muestra en la siguiente figura, a medida de que aumentan los grados de libertad. La prueba de independencia Chi cuadrado nos permite determinar si existe una relación entre dos variables categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba nos indica si existe o no una relación entre las variables, pero no indica el grado o el tipo de relación. Para comprender mejor este tema, es necesario recordar cuáles son los eventos independientes y cuáles los dependientes. Dos eventos aleatorios A y B son eventos independientes. Si la probabilidad de un evento no está afectada por la ocurrencia del otro evento, por lo tanto, y bueno, ahí hay una fórmula,
Y dos eventos aleatorios A y B son eventos dependientes, si la probabilidad de un evento está afectada por la ocurrencia del otro. Una prueba de independencia usa la pregunta de si la ocurrencia del evento X es independiente y la ocurrencia del evento Y, por lo que el planteamiento de las hipótesis para esta prueba independiente es: la ocurrencia del evento X es independiente del evento y la ocurrencia del evento X no es independiente del evento Y. En las pruebas de independencia se utiliza el formato de la tabla contingencia y por esta razón a veces se le llama prueba de la tabla de contingencia o prueba de la tabla con o prueba con la tabla de contingencia. Ahora les voy a explicar como un procedimiento para elaborar una prueba de independencia. Número 1. Obtenemos la frecuencia observada proveniente de una encuesta o estudio experimento. Número 2. Resumir los datos obtenidos, es decir, la frecuencia observada en un cuadro de contingencia. Número 3. Se calcula la frecuencia esperada y se calcula con la siguiente fórmula. La frecuencia esperada es igual al total de columna por el total de renglón entre el gran total. Número 4. Se determina el nivel de significancia y los grados de libertad con la siguiente fórmula, que es número de renglones por número de columnas. Número 5. Se plantean las hipótesis. Número 6. Se construyen las áreas de aceptación y de rechazo. Y número 7. Se calcula G cuadrada. Por último, se debe de tomar una decisión y se emite una conclusión en términos del problema. Bueno, aquí ya lo podemos ver aplicado lo que explicó Nayeli. Tenemos un ejemplo que nos dice que el profesor de Maura hace examen de excepción múltiple donde cada pregunta tiene 4 opciones, A, B, C y D. Y Maura se pregunta si algunas de estas opciones aparecen como respuestas correctas más a menudo que otras. Planea tomar una muestra de 100 preguntas del examen de su muestreo y hacer un recuento de cuántas veces aparece cada opción como la respuesta correcta. Aquí tenemos respuestas correctas que pueden ser A, B, C y D. El número de veces esperada de cada una son 25 veces cada una porque pues se dice que tienen la misma probabilidad de caer. Pero después de tomar esa muestra de las 100 preguntas, se vio que hay 20 fueron A, 20 fueron B, 25 D, C, perdón, y 35 D. Entonces aquí aplicamos la fórmula para sacar G cuadrada y aquí tenemos el número de frecuencia del valor observado y la frecuencia del valor esperado, que del A fueron 20 menos 25 al cuadrado sobre el valor esperado, que es 25. En el B fue la misma cantidad, 20 menos 25, C fueron 25 menos 25 y D tuvimos 35. Y pues ya, 35 menos 25 al cuadrado y se divide igual entre los 25. Entonces el total nos da 1 más 1 más 0 más 4 es igual a 6. Entonces nuestros grados de libertad aquí los tomamos como el total de opciones que teníamos, que son 4, A, B, C y D. 4 menos 1, 3. Y también, como ya había mostrado Nayeli, aquí tenemos unas gráficas. Y K es igual al número de grados de libertad que calculamos y nos dio un total de 3. Y nuestro G cuadrado nos dio 6. Entonces queremos calcular esa área que está ahí subrayada de 6 con 3 grados de libertad. Nos fuimos a una tabla y aquí vemos del lado izquierdo que tenemos los grados de libertad y arriba tenemos la probabilidad que sería, ¿no? Y con 3 grados de libertad y el resultado total que nos dio de G cuadrada, que fue 6, bueno, nos da un 6.25, que es lo más aproximado.
Y la probabilidad de que nuestro G cuadrado sea mayor o igual, bueno, porque si vieron aumentaba del otro lado en la gráfica anterior, que sea mayor o igual a 6, 6.25 es igual a 10%. Y bueno, a continuación tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y este es un test que se adapta a la forma de los datos y se utiliza para comprobar si dos muestras distintas siguen la misma distribución. Y esta se adapta a los datos y en consecuencia a las distribuciones que puedan seguir la frecuencia de los datos. El procedimiento se divide en 3 etapas, que es hipótesis, estadístico y el valor crítico. Y la hipótesis es comprobar si ambas muestras tienen la misma distribución. Para ello se realiza un contraste de hipótesis, suponiendo que ambas muestras tienen la misma distribución, contra la hipótesis alternativa de que son distintas. Y aquí podemos observar la hipótesis 1, que es la misma distribución, y la segunda, que es diferente distribución, y así se ve representada. Ahora, el estadístico, trabajamos con las funciones de distribución acumuladas de dos muestras, que es la F1 y la F2, y a continuación está la fórmula. Se restan ambas funciones de distribución acumulada, buscamos diferencias verticales en las distribuciones. El operador máximo es para encontrar la diferencia máxima, y el valor absoluto se emplea para que el orden de los operadores no altere el resultado. Y el valor crítico. Para muestras grandes existe la aproximación al valor crítico para KS, que depende del nivel de significación, y este se representa en porcentaje. Igual aquí tenemos la fórmula, donde N1 y N2 son el tamaño de la muestra para la muestra de F1 y F2 respectivamente. Y la aplicación de esta prueba, muy a menudo queremos probar si dos distribuciones son lo suficientemente diferentes entre ellas cuando queremos construir escenarios de predicción, y se trabajan con dos muestras. Y al igual cuando queremos evaluar qué distribución se adapta mejor a los datos, se trabaja con una sola muestra. Muy bien, a continuación las recomendaciones. Las pruebas de bondad de ajuste ofrecidas anteriormente por mis compañeras tienen características diferentes. La de X a la 2 prueba diferencias de la distribución por clases, considerando todas las diferencias. Posiblemente sea más exigente y muestra diferencias significantes antes de que la de Kolmogorov-Smirnov. La recomendación de usar una u otra depende de la naturaleza de la experimentación y un análisis profundo de las consecuencias de hacer recomendaciones equivocadas. A continuación, les explicaré un ejemplo de lo que acaban de mencionar mis compañeras. Dice, las puntuaciones obtenidas para una muestra de sujetos en una prueba de habilidad han sido las siguientes: 48.1, 47.8, 45.1, 46.3, 45.4, 47.2, 46.6 y 46, sabiendo que la media en dicha prueba es 40 y su desviación típica es 3. Podemos afirmar que la distribución de las puntuaciones sigue una normal con una A de 0.01. La solución a este problema, primero debemos crear la hipótesis 0 y la hipótesis 1. Después observamos que tenemos 8 observaciones independientes. Como paso número 3, debemos tipificar las puntuaciones para poder trabajar con una N 0.1 y vamos a tabularlas como se muestra en la tabla. Como cuarto paso, debemos ordenar las puntuaciones y obtenemos Fs de X y S de X y calculamos la diferencia entre ambas para cada valor de X. Ya que hacemos todo ese procedimiento, pues llegamos a la conclusión que para A es igual a 0.01 y N es igual a 8. En la tabla encontramos un valor de 0.543, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 0.
Y bueno, eso ha sido todo de nuestro proyecto y nuestra explicación. Esperamos que todos los ejemplos hayan sido totalmente claros. Y pues nada, gracias. Gracias. Gracias.